En estadística nunca debemos perder de vista varias cosas. En primera, si los datos se distribuyen de manera normal, si los datos no son normales, qué tipo de variable estamos analizando, sea discreta o continua, todo ello es importante. Con las pruebas y la prueba que veremos a continuación, todo ello quedará más claro. Muchas gracias, bienvenidos. Antes de entrar en ello, quiero agradecer a los comentarios, quiero agradecer tanta motivación por parte de mucha gente que a través de las redes sociales me hace llegar, principalmente en los grupos en Facebook cuando publico alguno de mis videos. La gente de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, muy poca de Estados Unidos y principalmente a la de mi país que agradece pues este trabajo que con mucho corazón hago para ustedes. Aprender por el bien común. Importantísima esta prueba, el test de Friedman o Friedman. Algo similar al G cuadrado de Pearson, pero en este caso para más de dos muestras. ¿Sí? ¿Qué utilizábamos en la prueba de hipótesis cuando analizábamos nosotros la comparación múltiple? Analizamos la F de Fisher, el ANOVA. Ah, ok. Cuando los datos eran paramétricos. Cuando no son paramétricos, en lugar de la ANOVA de Fisher, vamos a utilizar el test de Friedman. Cabe resaltar que el doctor Milton Friedman es una persona con bastantes atributos imitables, por supuesto. Fue nada más y nada menos que galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976. Entonces, imagínense, fue fundador de la escuela de economía en Chicago y pues hizo bastantes aportaciones inclusive en la política para el gobierno cuando presidía en Estados Unidos George Bush. Entonces, hijo, por supuesto. Entonces, pues a él se le debe principalmente este test. Entonces nos vamos a enfocar en algo bastante utilizado hoy en día, que es la estadística no paramétrica. El día que ustedes tengan una distribución donde se desconoce el comportamiento, es decir, donde la distribución sea libre o la escala de la variable sea categórica, perdón, sea, sí, obviamente de tipo categórica, de escala ordinal y nominal. Por ahí hay un video a relación de las variables muy interesante donde se hacía hincapié sobre la importancia de conocerla, que es justamente esto, para saber qué técnica estadística utilizar. El día que eso suceda, estás en el ámbito de la estadística no paramétrica. Cuando te encuentre o nos encontremos en una situación como esas, un estadístico, un test no paramétrico nos puede salvar el día sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuándo se utiliza este test o cuándo se utiliza principalmente esta situación que estamos mencionando? Cuando se desconoce la distribución. La segunda situación puede ser cuando no se cumple con el principio de homocedasticidad. ¿Qué es esto? Esto se realiza a través de la prueba de Levin cuando se demuestra que las varianzas no son iguales. En ese caso no es recomendable, porque sí se puede, no es recomendable utilizar una prueba paramétrica, se tendría que utilizar una prueba no paramétrica. ¿Cuál? Va a depender del tipo de escala de la variable, por supuesto, y va a depender también del- de la cantidad de muestras que se estén observando, si son independientes, si son dependientes, etcétera. El tercer punto es cuando la escala de medición es ordinal o de intervalo. Para ello se utiliza esta prueba si el tamaño de muestras es mayor a 2. Entonces no se les olvide porque eso es algo muy muy importante. Y finalmente hay más características, pero las principales las anoté cuando el tamaño de la muestra es igual o menor a 30. En ese caso es recomendable o preferible utilizar las pruebas no paramétricas. Entonces el día en que alguna complicación se tenga por la cuestión de las distribuciones normales, de que se cumplan los principios de homogeneidad de varianzas o cualquier otra situación, una prueba paramétrica no paramétrica es muy recomendable. Obtuve de dos páginas de un artículo que está publicado de dos páginas distintas las siguientes tablitas. Miren qué maravilla.
según el tipo de variable y dependiendo a si es una muestra, dos muestras o más de dos muestras sean relacionadas o independientes, es el estadístico que se utiliza. Recomiendo leer ese artículo porque ahí vienen muchos ejercicios importantes que debemos de tomar en cuenta. Observen nada más por ejemplo, en este renglón, que si la variable es ordinal, o sea, categórica, y estamos hablando de más de dos muestras, utilizamos el estadístico de Friedman. Ojo, acuérdense, cuando nosotros trabajábamos en estadística paramétrica más de dos muestras, utilizamos el ANOVA, el análisis de varianzas de Fisher. Ahora cuando es no paramétrico se utiliza Friedman siempre y cuando las muestras sean relacionadas. Si son independientes se utilizaría posiblemente la prueba de la mediana o la prueba de Wallis, de Kruskal-Wallis, entre otras pruebas tantísimas que existen. Estas son las, me parece, 17 principales. Aquí, por ejemplo, utilizaríamos TED-Student, ¿sí? Los estadísticos TED-Student, entre otros. En esta otra, que es una maravilla, también observen. Si es paramétrico y son dos muestras relacionadas, TED-Student. Si es paramétrico y son solo dos, es la prueba de Wilcoxon. Por eso se dice que el estadístico Friedman es una extensión de la prueba de Wilcoxon. ¿Por qué? Porque este es para dos muestras y el de Friedman es para más de dos muestras o dos tratamientos en este caso. Y vea lo que le acabo de comentar, por eso le digo que son homólogos pero en diferente tratamiento de información. Para las dos muestras, en este caso o mayor a dos muestras, utilizábamos el ANOVA y aquí vamos a utilizar el estadístico ya mencionado. Si son independientes, también aquí tienen su estadístico de prueba a utilizar tanto para los parámetros como para las pruebas no paramétricas. Este artículo que recomiendo que lean o que recomiendo mucho, nos da una imagen muy clara entre bastantes libros que hay que ya en su momento platicaremos. Bueno, vamos a trabajar como siempre entonces un ejemplo muy importante para el trabajo con esta presentación. Vamos a imaginar que se realiza una prueba de degustación de 4 marcas de café por 9 expertos. Ya desde ahí entramos, 9 expertos menor a 30. Podría ser ya una prueba para, un tip, perdón, para decir que se va a utilizar el no paramétrico. Y dice, la puntuación consta de la suma de los puntos de cada categoría. Son 4 categorías, sabor, aroma, cuerpo y acidez. Sí, esto pues lo prueban los expertos, ellos saben cómo hacer eso. En donde la escala de calificación, eso nos hablaría a nosotros el tipo de variable y obviamente la forma en cómo se está midiendo equivale a 1 en extremo desagradable. Quiere decir que el 2 sabe un poco mejor en sabor, en aroma, en cuerpo, en acidez que el 1. Y el 7 en extremo agradable. Un 6 muy agradable tu café. Un 5 un 7 perfecto. Pero un 4 un 3 ya estaríamos ahí con términos medios. Por donde quiera que le veamos, esto es meramente de escala de intervalo. De intervalo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se conoce la distribución, etcétera, etcétera. Los datos se muestran a continuación, dice el problema. Esto está indicado para una estadística no paramétrica de Friedman. ¿Por qué Friedman? ¿Por qué no el de Wilcoxon? Ah, porque aquí se menciona que son para 4 marcas de café distintas, como se observa en la siguiente tabla. Mire, entonces aquí el experto 1 dio un puntaje del 0 al 7 al probar pues todos los atributos en un cuestionario, seguramente en cuanto lo degustaba le iban aplicando el cuestionario para las 4 marcas de café. Aquí le puse marca A, marca B, marca C y marca D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con estas situaciones, pues aquí se tienen los puntajes. La pregunta sería, ¿hay diferencias entre las marcas de café según los expertos, los 9 expertos? ¿Será que el café B es de mejor calidad que el C, que el D, etcétera?
Eso es lo que vamos a probar nosotros. Vamos a empezar a fijar nuestro planteamiento de hipótesis. Vea cómo es lo mismo que para el ANOVA o las otras pruebas, pero en no paramétrico. Entonces las hipótesis serían, las poblaciones son iguales para cada una de las marcas. Es decir, obtuvieron la misma calificación por los nueve, ¿cómo se llama? Los nueve expertos, o casi la misma calificación. Y nuestra hipótesis, la del investigador, es que las poblaciones son diferentes para cada marca. ¿De acuerdo? Entonces, se debe de entender bien esto, hay que explicarlo bien. Aquí estamos para aprenderlo y aprenderlo bien. El paso número 2 es seleccionar el estadístico. Esta es la fórmula. Tiene la misma simbología que el chi cuadrado, el g cuadrado de Pearson, pero se le agrega un subíndice r, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues este 2 es un valor ya constante. N significa el número de filas, aquí lo describí. K el número de tratamientos, cuántos tratamientos o cuántas marcas o cuántos grupos son 4 grupos. Y R mayúscula, la sumatoria de R mayúscula es la suma de los rangos de la jésima columna. Se van a asignar rangos, voy a explicar eso en un momento más. Todo lo demás es meramente aritmético. ¿De acuerdo? Entonces hay 4 marcas, las evalúan 4 expertos y podríamos decir, tienen la misma calidad, fueron evaluados de manera similar o de igual manera todas las marcas. El otro sería, obviamente, hay diferencia entre las marcas según los expertos. Bueno, pues vamos al paso número 3 entonces, que sería calcular el estadístico de Friedman. ¿Sí? Miren, para calcularlo, lo primero que hay que hacer, pues estos valores ya los tendríamos. El 12, el n, pues es el número de filas, son 9 filas, ¿de acuerdo? Y el k, el número de tratamientos. Voy a decirles algo. Los tratamientos siempre deben ponerse en la parte horizontal de la tabla. Si es tipos de pacientes, lo que se observa, rendimiento o marca de automóvil, etcétera, se pone en la parte superior. Del lado izquierdo se pone la otra variable. En este caso la independiente podría llamarse así. En este caso para mí, los expertos. No se le debe olvidar ello porque si esto se cambia y lo ponemos de este lado al momento de hacer los cálculos, no funciona o no funciona de la misma manera. Es importante entonces tomar en cuenta ello. ¿Cómo se asignan los rangos? Pasen la misma tabla. Fíjense bien. Algunos dicen que se deben de ordenar, luego genera conflictos ello porque también había que mover esta situación. Pero miren, la parte de las marcas. La asignación de rangos es súper fácil. Al valor más pequeño de la fila se le va a agregar el 1. Al que sigue el 2, al que sigue el 3 y al que sigue el 4. Si fueran 5 marcas, al que sigue el 5. Fíjense bien. El valor más pequeño podemos observar que es el 22. A ese le vamos a poner el 1. Luego, ¿cuál sigue? El 24. A ese le ponemos el 2. El 25, el 3 y el 26, el 4. Esa es la asignación de rangos. ¿Por qué del 1 al 4? Porque son 4 tratamientos, no puede haber más. ¿Sí? En el caso número 2, aquí hay en la fila 2 o en el renglón 2, hay algo importante. El 1 es el 24. ¿Estamos todos de acuerdo? Vean, el más pequeño es el 24. El 2 es el 25. El 26, perdón. Seguiría el 3 y luego el 4. Cuando son iguales, se divide el número de rango que sigue. Aquí, ¿qué rango sigue? Si ya tenemos 1 y 2, sigue el 3. Se divide, o sería el promedio, la parte del 3 y se le escribe 3.5. No se le olvide. ¿Por qué? Porque son iguales. Este no puede ser 3 y este no puede ser 4 o al revés, porque entonces alteraría en la suma. Entonces, como son iguales, se les deja el valor igualitario de lo que estamos nosotros mencionando. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy particular en esto. Aquí sería el 16, el 19, 20 y 22. Ahí no hay problema, no se dividió. En el que sigue tampoco se divide. Usted observe que se está haciendo de manera correcta. Y aquí hay algo importante, el 1. Por supuesto que es el 21. Luego el 2 sería el 22 o el 22 de la marca A o el 22 de la marca C.
Entonces no se pone, no, perdón, no escribiríamos 2, que escribiríamos 2.5 para cada uno. Entonces, ¿qué pensaríamos? Ah, sigue el 3. No, el 3 no, porque el lugar 3 ya fue ocupado por un 2.5. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos rango 1, 2.5, 2.5, el 3 ya fue ocupado por 2.5, eso no se les va a olvidar nunca, y seguiría el 4. Alguien va a decir, no, pero sigue el 3. En numeración aritmética posiblemente sí, pero en la cuestión de los rangos ese 3 ya no se escribió porque no hay 3, hay 2.5, entonces sigue el 4. ¿Sí? Abusados todos con ello porque puede generar problemas. En este, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo en el renglón 6. Por supuesto que este es 1 y este es 1, son los más pequeños. ¿Sí? Como aquí no puede ser 1 y acá 2, o acá 2 y acá 1, se escribe 1, 5 y 1, 5. Siempre se divide. ¿Cuál seguiría? El 2, pero el 2 ya fue ocupado por 1, 5. Es decir, cuando ya fue ocupado el siguiente número, se escribe el rango que que precede, o perdón, sí que precede al número que se acaba de anteceder. Entonces, en este caso, si aquí es 1, 5, 1, 5, el 2 ya fue ocupado por 1, 5, seguiría el 3, que sería el 26, y el 4, el 27. Así sucesivamente, ya no lo explico porque creo que ya fue entendido, así sucesivamente hasta tener los rangos. Ahora nos dice la fórmula que se deben sumar los rangos y luego elevarse al cuadrado. Entonces vamos a sumar todas las columnas. ¿Qué dijimos que era R? R es la sumatoria jésima de las columnas. Entonces suma de forma vertical. Aquí pasé el encabezado para hacer las sumas, pero si no, ustedes pueden seguir aquí abajo en un ejercicio. Entonces, sumamos. La suma de los rangos sería 2 más 3.5 más 2 más 2, etcétera, etcétera. Eso nos da 25. 4 más 3.5 más 4 más 4 más 4, etcétera, 3.5. Así sucesivamente. Ya que se tienen ya que se sumaron cada uno de los rangos de forma vertical, se van a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí están elevados al cuadrado. 11 por 11. Ahí nos da el resultado de 110, el de 20 por 20 nos da 400 y así sucesivamente. Aunque aquí me estoy dando cuenta que no son 110, perdón, se me hacía raro, aquí son 121, de acuerdo al hacer el 11 al cuadrado nos debe de dar 121, una disculpa, aquí debe decir 121 para que se modifique porque si no, no va a dar el resultado. ¿De acuerdo? Bien, después nos dice que debemos de sumar todos esos rangos. 625 más esta cantidad de 1190 más 400 más 121, no se le vaya a olvidar, y nos va a dar un valor de 2326. ¿De acuerdo? Ese 2326 lo vamos a nosotros a sustituir en la fórmula que a continuación se presenta. Alguno de estos posiblemente al elevarlo al cuadrado tenga decimales, yo lo puse en números redondos. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar entonces la fórmula, vamos a quitar esto de aquí que ya no lo necesitamos. El estadístico de Friedman entonces es igual es una división en primera instancia, que serían 12, es un número fijo, por el número de filas 9, sale por el número de tratamientos que son 4 marcas por 4 más 1. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a poner en un paréntesis para pues darle orden al momento de solucionarlo. La sumatoria de los rangos en este caso serían 2326, ya lo obtuvimos, ya sabemos de dónde y cómo. Y le vamos a restar 3 veces el número de filas, que son 9, por 4 más 1 o K más 1, que es el número de tratamientos que ya habíamos comentado. Eso nos da un valor de 20.03. Ese es nuestro estadístico de Friedman una vez calculado de manera manual. Ya sabemos nosotros que hay que compararlo con un estadístico crítico. Entonces vamos a hacer el cuarto paso, que es aplicar la regla de decisión. Si el valor calculado es mayor al valor experimental, se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver rapidísimo en esta tabla
Les comento que para el estadístico de Friedman, cuando son cuatro tratamientos con cinco observaciones, me parece, con cinco filas, tienen sus tablas específicas, algo difícil de encontrar, pero cuando ya hablamos de que son cantidades mayores o grandes, que es mayor o grande que el número de filas sobrepase 7, 8 y que el número de tratamientos sea mayor a 4 o que sea mayor a 3. Cuando eso suceda, se puede utilizar sin problema la tabla de chi cuadrada, porque es algo muy, muy, muy similar. ¿Sí? En este caso, vemos que son cuatro tratamientos. Siempre se maneja con n-1 grado de libertad. Entonces, si son cuatro tratamientos, menos uno serían tres tratamientos. Para el valor del 95%, que es con el que siempre traía 7.815. Observamos definitivamente que 20.03, nuestro valor obtenido, es mayor a 7.815. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y nuestra conclusión sería, con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula, es decir, las poblaciones no son iguales en cada marca o para cada una de las marcas. Por lo tanto, existen diferencias importantes en la calidad de las cuatro marcas de café percibidas por los expertos. Sí, diferencias importantes hablando estadísticamente. Ahora, quiero salir un poco de esta presentación para hacer algo rápido. Aquí en SPSS, en vista de datos, quiero mostrarles lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestros cuatro valores o nuestro total de datos de aquí de Excel y los vamos a pegar de forma muy, muy, muy rápida aquí en Excel, en SPSS. Le doy control C, control V de pegar y me vengo rapidísimo aquí a la variable y ahí le voy a poner de forma rápido A, que hace referencia a la marca A, B, C y D. Lo estoy haciendo rápido solo para entender cómo se haría en SPSS, porque según la regla de decisión o lo que acabamos de mencionar nosotros es que hay diferencias, que no son igual. Ajá. Pero entonces, ¿cuáles son diferentes? La marca A con la D es diferente, la D con la C, etcétera. Voy a quitar estos decimales porque son números meramente enteros. Y aquí en la cuestión de la medida, pues ya sabemos nosotros que esto es ordinal. Rapidísimo, fíjense lo que me voy a tardar en hacerlo aquí en SPSS. Una vez que está eso, esta parte realizada, vemos que ya no tiene decimales y que ya le puse aquí la marca. Me voy a ir a la parte donde dice analizar y lo voy a calcular de dos maneras. Analizar, donde dice estadísticas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, para acá muestras relacionadas, acá ya vimos lo que significa y vamos a pasar con doble clic los cuatro grupos del lado derecho. ¿Sí? Aquí ya está por automático Friedman, ya el SPSS lo conoce y le vamos a decir aceptar. Al darle a aceptar, fíjense que nos aparece a nosotros aquí el mismo estadístico chi cuadrado de 20.7. A nosotros nos dio 20.03 por las decimales con n-1 o k-1, 4-1, 3 grados de libertad. Y lo que nos importa a nosotros, el p-valor. Si el p-valor es menor que 0.05 o que el 5%, pues se rechaza la hipótesis nula. Y aquí observamos que es mucho, mucho, muy pequeño con relación a ese valor que estamos mencionando. ¿De acuerdo? Aquí estarían los promedios de cada uno de los grupos. Si nosotros observamos aquí en Excel, me parece que yo escribí los promedios. Y vean, podemos observar nosotros sin ningún inconveniente que el, el valor que estoy mencionando, ¿de acuerdo? Tiene que ver con los promedios aquí, miren. 278, 383, etcétera, etcétera. Son los mismos valores que un servidor tiene en esta parte que acabo de mencionar del SPSS. Ahora, ¿entre cuáles hay diferencias? Aquí tampoco nos lo dice el SPSS, entonces vamos a irnos a analizar, nuevamente estadísticos no paramétricos, y vamos a seleccionar en lugar de cuadros de diálogos antiguos el que dice muestras relacionadas así tal cual. Nos vamos a ir aquí a los campos, vamos a
pasar los campos al lado derecho. Sí, ya tenemos aquí los campos del lado derecho. Aquí vemos que esto debe estar seleccionado tal cual como está, si es que no se le quiere hacer ninguna otra modificación. Y aquí le vamos a dar en personalizar pruebas y nos vamos a seleccionar el ANOVA 2 vías de Friedman por rangos K muestras. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros y le vamos a decir ejecutar. Tarda un poco porque pues son bastantes valores los que trabaja la computadora, pero ya los está procesando. Fíjense bien que nos vuelve a dar el mismo resultado. ¿Sí? Aquí nos da una significancia del 0.000, dice rechace la hipótesis nula. Ok, al darle doble clic a esta tablita, ¿sí? Al darle doble clic a esta tablita nos va a abrir otra ventana, ¿de acuerdo? Nos va a abrir otra ventana que a veces se esconde, nos va a abrir otra ventana en donde nos está diciendo la misma información, pero aquí ya tenemos de manera gráfica cómo se están comportando los valores. ¿Sí? Esto es lo que normalmente se escribiría en la parte de síntesis del artículo científico. Y en este asunto donde dice vista de pruebas para muestras relacionadas, le vamos a decir que nos haga las comparaciones por pares. Y aquí vemos el gráfico ahora sí, las que están marcadas con un color diferente son las que tienen diferencia entre sí. Este es el cuadro de la ANOVA que nosotros haríamos en una prueba paramétrica. Abusados porque en las pruebas paramétricas pues se trabaja la comparación de promedios y en este caso está comparando la parte de medianas, porque eso sí se puede utilizar para las cuestiones no paramétricas. Y aquí se observa que la marca D con la C no es diferente, pero la D con la A sí es diferente, miren. Casi es igual, pero es menor que 0.05. La D con la B también es muy, muy distante, que de hecho es la más distinta a todas. Y aquí se puede observar las diferencias en este gráfico. Entonces, de forma general, jóvenes, esta es la parte del plus que les quería enseñar con el SPSS. A continuación, he dejado una diapositiva más para el ejercicio que les corresponde a ustedes realizar. Bien, esta es la actividad entonces. Dice que 16 personas se han metido a 4 dietas distintas. Aquí tenemos pues, las dietas o el régimen específico. Y bueno, ahí está el planteamiento del problema. Hay que ver si hay diferencias entre la reducción del peso por cada tipo de régimen. Bien, pues deseo que se encuentren muy bien. Un saludo a todos, un abrazo y que lo disfruten mucho. Hasta luego.